Bueno, equipo, grabamos con Facundo Manes hoy, así que espero que te sientas cómodo. Gracias por Un placerazo. la invitación, estoy Bueno. contento de estar acá. El horizonte, eso es lo que recuerdo de mi infancia en el campo, en la provincia de Buenos Aires. El pueblito donde me crié se llamaba Palantelén. Ya no existe más porque el tren dejó de pasar, pero estaba cerca de Bragado, de 25 de Mayo, de Alberti. Y recuerdo, son recuerdos muy vívidos los de ese horizonte, donde podía ver en principio los cultivos, que eran más variados que ahora. Había una diversidad de cultivos. No estaba todavía la soja, recién, era como muy incipiente su cultivo. Entonces había cebada, trigo, maíz, avena, algunas otras pasturas, los girasoles. De acuerdo a la época del año, el horizonte iba variando, pero ese horizonte constituyó en mí, supongo que en muchas personas, ¿no?, como una base para poder diseñar el futuro, para poder imaginar futuros. Había personas que mirando el mismo horizonte diseñaban un futuro arraigado a la tierra, al lugar donde habían nacido, a seguir cultivando esas miradas. Y otras, bueno, que decidimos emigrar, salir de ahí y nos embarcamos en otras búsquedas. Pero yo creo que con el paso del tiempo, esa imagen del horizonte resulta constitutiva. No podemos desprendernos de ella, ni queremos, porque nos alienta y muchas veces el horizonte resulta inspirador. ¿Qué horizonte veías, Facundo, cuando eras chico? Bueno, primero que me impactó lo que dijiste, porque yo también soy de un pueblo, de Arroyo Dulce, que queda entre Pergamino y Salto. Nací en Quilmes, pero me fui ahí a los 3, 4 años. Y la memoria nosotros recordamos después de los 4 años. Antes de los 4 años no recordamos nada. Y después me fui a Salto. Y bueno, el horizonte para mí es una palabra también clave, que si uno... Muchas veces me lo pregunté, por eso me impactó cuando te escuchaba. Si yo tengo que recordar mi infancia, y mi primera infancia, veo un horizonte. Y en mi caso fue quizás salir de mi pueblo y conocer el mundo, que por suerte lo pude hacer, por mi actividad también profesional, científica y docente. Y bueno, el horizonte para mí significó un punto de partida, de ir a conquistar ese horizonte. Y todavía sigo quizás en la lucha y vos también quizás seguís, porque uno a medida que madura también va fortaleciendo ciertas cosas que lo marcaron en la infancia. Y a veces cuando uno está dubitativo en la vida, me parece a mí, es una opinión personal, ¿no?, con evidencia científica, tiene que empezar a recordar qué le gustaba en la infancia y qué le emocionaba en la infancia, porque aún en la edad adulta puede obtener la respuesta de lo que uno nos emocionaba y nos atraía en la infancia. Y en esa etapa, ¿por qué estudiaste? ¿Para qué estudiaste, de lo que recuerdes? ¿Qué querías ser? Mirá, para mí el estudio te diría que fue continuo. Yo no lo empiezo cuando estudio medicina. Para mí fue un aprendizaje, primero, tener la posibilidad de vivir en un pueblo, una ciudad más grande que Salto, Sí. en ese momento de 25.000 habitantes. Yo era consciente ahí, de chico, que quizás mi destino estaba fuera de Salto. Y tenía ganas de descubrir cosas. Pero digo, bueno, pero esta oportunidad de conocer a diferentes seres humanos, porque crecer en una ciudad chica te da muchas limitaciones a comparación de crecer en Buenos Aires, pero te da muchas ventajas. Una de las ventajas era que todas las clases sociales se mezclaban. Claro. Al mismo boliche íbamos diferentes edades, al mismo club íbamos diferentes condiciones sociales, gente de diferentes... Entonces aproveché mucho y ahí también fue una educación, te diría, disfrutar
la variedad social, económica, de estatus económicos, de edad, que te da crecer en un pueblo, una ciudad chica. Cuando vine a después como yo era bastante extrovertido y la verdad que era una persona siempre tratando de ser optimista, una personalidad abierta, te diría. Siempre las cosas yo las conseguía un poco por mi personalidad. Y yo digo, bueno, tengo que hacer algo que no dependa de mi simpatía o de mi Claro. sonrisa o de un desafío interno, Sí, sí, personal. sí, sí. Si yo hago ciertas carreras, me voy a convertir en más de esto. Y digo, voy a ser científico. Y porque eso no depende, pensaba yo, no depende de si uno es simpático, si es carismático. Claro. Y lo más parecido en ese momento a la ciencia que uno podía sospechar de la secundaria es ser médico. Pero ni bien entré en medicina, el primer año me impactó el cerebro. Cuando estudiamos el cuerpo humano, el tercer trimestre se estudia el cerebro. Y ahí conocí una figura que me marcó en la carrera que se llama el profesor Massiti, que era el típico científico. Es más, la foto pareció a Einstein. Y me fui a trabajar con él y mientras hice medicina ya investigaba el cerebro. Y bueno, ahí empezó un viaje maravilloso por el estudio de la conducta humana, que sin saberlo, o sí, lo empecé en mi pueblo y en Salto, porque donde más aprendí la conducta humana fue en contactar tanta gente diversa como en mi pueblo, ¿no? Esta noche con Facundo Manes, el neurocientífico más prestigioso entre nosotros de la actualidad, que estudia el cerebro humano y la conducta humana. ¿Cómo se estudia el cerebro? Bueno, en el últimos, te diría, los últimos 50 años se aprendió muchísimo, se avanzó muchísimo en el estudio del cerebro por varias razones, porque tenemos más tecnología. Hoy podemos estudiar el cerebro in vivo. Yo puedo poner tu cerebro en un resonador hoy y decirte, Sergio, imagina el horizonte o imagina tu infancia y puedo ver qué pasa en tu cerebro. Antes los neurólogos hace 200 años, 100 años tenían que esperar que una persona tenga una lesión cerebral. No esperaban, tenían Sí, aparecía. o veían a alguien que no tenía problema de lenguaje, después como fallecía, miraban el cerebro y veían qué área estaba afectada. Y bueno, ahora tenemos más tecnología, tenemos más recursos. Los países más desarrollados están poniendo como frontera de la ciencia estudiar la mente humana. Y el tercer factor, que hay mucha gente, y la inteligencia es colectiva, hay mucha gente estudiando el cerebro. Ya la idea de un Einstein del cerebro no ocurre, hay equipos y hay miles de científicos en todo el mundo estudiando la mente. Todavía aprendimos algunas cosas sobre cómo decidimos algo, de cómo decidimos, aprendimos algo de la memoria, de cómo la emoción, vos lo planteaste, memorias vívidas, cómo la emoción fijan esas memorias vívidas. Aprendimos de cómo percibimos, de algo del lenguaje, de las emociones, pero no tenemos una teoría general del cerebro, ni tenemos la remota idea de cómo las neuronas y las conexiones neuronales, tenemos más neuronas y conexiones neuronales que estrellas en la galaxia, o sea que acá tenemos más conexiones que estrellas en la galaxia. No tenemos ni idea cómo esas conexiones maravillosas de neuronas y axones dan lugar a lo que vos estás sintiendo en este momento, lo que yo estoy sintiendo, esta experiencia íntima, personal, privada, subjetiva. Así que las preguntas fundamentales del cerebro quedan sin resolver, pero se ha avanzado bastante. Tu especialidad es el lóbulo frontal. Sí, ¿Qué hay ahí? ¿Qué aparece ahí? Bueno, yo soy neurólogo, después hice neuropsiquiatría, que es la combinación de la neurología y la psiquiatría, y después neurociencia cognitiva, que es el estudio científico de los procesos mentales que describimos recién. Y dentro de eso me especialicé en el lóbulo frontal. Mi tesis doctoral en la Universidad de Cambridge la hice sobre cómo diferentes lesiones en el lóbulo frontal afectan la toma de decisiones. Básicamente el lóbulo frontal es lo que nos hizo humanos, es lo que está detrás de la frente, Claro. esta parte Claro. del cerebro. Y es la parte del cerebro que nos permite planificar. Cuando vos eras chico y estabas viendo ese horizonte y decidías si tu horizonte iba a estar en tu pueblo o fuera de tu pueblo, como después estuvo, ahí intervenía el lóbulo frontal, es la parte del cerebro que imagina nuestro futuro, que planifica, que es clave para toma de decisiones, es clave en la memoria. Y termina de desarrollarse después de los 20 años. Es la última parte que se desarrolla de nuestro cerebro.
Eso debe haber utilizado Gustavo Petro, que hoy es presidente de Colombia, estuvo hace algunos años en Argentina, era alcalde de Bogotá, y tuve la oportunidad de tener un mano a mano un ratito, y le dije, ¿cómo se hace para tomar tantas decisiones rápidamente cuando uno es presidente o cuando tiene que tomar decisiones en el caso de la alcaldía, lo que sería para nosotros una intendencia? Y me dijo, es lo más parecido a manejar un Fórmula 1. Vas a 1000 por hora y vas tomando decisiones. A veces la razón no interactúa tanto como la intuición o la... ¿Qué pensás de eso? Bueno, te cuento un poco lo que sabemos. Es fascinante el Sí. tema y te agradezco que tengamos tiempo para hablar de esto, de los avances de la neurociencia en cómo decidimos. Nosotros nos creemos más racionales de lo que somos. Tenemos básicamente dos sistemas de decisiones. Uno que usamos la mayor parte del tiempo. Yo ahora estoy hablando y estoy diciendo qué palabra digo una tras otra, no estoy pensando. Tiene que ver con mi experiencia previa, mi aprendizaje previo. No es consciente, es automático y no genera gasto mental. O sea, tenemos un sistema, ponele uno de decisiones, Sí. que no es consciente, es automático, tiene que ver con emociones previas, con aprendizajes previos, Y gastás con poca experiencias energía. previas y con la emoción del momento. Y no gastás casi energía. ¿Por qué? Es muy importante la pregunta tuya, porque nosotros tenemos recursos mentales limitados. O sea, los recursos mentales no son ilimitados. Por eso no podríamos vivir con el segundo mecanismo de toma de decisiones que tenemos. Hay un segundo mecanismo de decisiones que es consciente, lógico, analítico, deliberado, pero requiere energía mental. Entonces, a veces tomamos decisiones así. Yo cuando me invitaste vos, generosamente, vi la agenda, dije voy a ir. Eso me llevó recursos mentales. Cuando voy manejando, a veces voy en forma automática o respondiendo o hablando ahora. Entonces, tenemos dos sistemas, entonces. Uno automático, no consciente, basado en emociones previas, en aprendizajes previas, en emociones del momento, o que no requiere gasto mental. Y el otro, y así vivimos. Sí. Estamos en este estado casi todo el día. Y hay otro sistema de decisiones que es racional, analítico, deliberado, que requiere gasto mental y lo usamos a veces. Cuando estamos cansados, usamos más el sistema automático. Cuando estamos deprimidos, usamos más el sistema automático, porque no tenemos tantos recursos mentales. Cuando tenemos hambre, usamos más el sistema automático. Por eso estar descansado, estar alimentado adecuadamente, dormir bien. Cuando estamos con sueño también usamos más el automático. Y después decidimos socialmente, lo que nos rodea influye en nosotros. Uno piensa que decidimos individualmente, no. El ambiente, contexto el entorno, que nos ¿no? vivimos condiciona nuestra decisión. Otra cosa que incluso impacta en la economía, porque hay una teoría económica de la toma de decisiones racional, que no es tan así, porque uno dice, bueno, económicamente uno analiza los pros y las contras, tampoco es así. Aún tenemos ese sesgo de que pensamos que decidimos basado en analizar los pros y las contras, y como vimos no tenemos tiempo para eso. Y decidimos con sesgos, con prejuicios. Ese chico, o este chico Sí. que nació en el pueblito ese, o en Arroyo Dulce y creció ahí, a medida que creció construyó sesgos, prejuicios, como anteojos. Y vamos por la vida interpretando no lo que realmente pasa, sino lo que nuestros sesgos y prejuicios nos dejan ver. Así que decidimos con prejuicio por lo que nos rodea y no tanto analizando los pros y contras de cada información. ¿Hay antídotos para esos sesgos? Sí, la educación. Todos hablamos de educación, pero ¿qué es la educación? Sí, tal cual. Y por eso te dije que en la entrevista que yo empecé a educarme
un poco conscientemente, porque lo reconocía en ese momento, pero en mi pueblo, no solamente cuando estudié la secundaria o medicina. Yo decía, acá tengo un tesoro, Claro. una ciudad donde la gente de clase más alta y más baja van al mismo lugar y las diferentes edades van al mismo lugar. Para mí era una... Y ahí empecé, eso también fue la educación. La educación, y después obviamente estudiar la primaria, la secundaria, la universidad, irme afuera, conocer otra cultura, hablar otros idiomas. Yo aprendí inglés de grande. ¿Qué es la educación? La educación, por supuesto que es aprender algo, pero es mucho más que aprender algo concreto. La educación es tener los recursos para la amenaza más compleja que tenemos en la actualidad, que son las mentes cerradas, el odio, los sesgos, los fanáticos. La educación te abre la mente. La educación es curiosidad. La educación es coraje. La educación te da autoestima para perseguir los sueños. A mí, yo no heredé nada. Claro. Y lo que me dio la autoestima para perseguir mis sueños fue la educación. La educación te hace más libre. La educación nos da identidad. La educación es utilizar los recursos sociales, cognitivos y emocionales para tomar acción. Y repito, volviendo a tu pregunta, es la mayor arma que tiene la sociedad hoy frente al principal enemigo, que son las mentes cerradas, el odio, el fanatismo, los sesgos. ¿Y qué pasa en el cerebro cuando imaginamos? Hablamos mucho acá de imaginar mundos posibles, mundos deseables, mundos que nos conecten con la vida. Bueno, el cerebro crea la realidad. El cerebro está permanentemente haciendo eso. Es más, te voy a dar un dato quizás perturbador, pero la memoria no es tanto el hecho que vivimos, sino cómo lo recordamos. Esto lo dijo García Márquez, un lindo regalo de Sudamérica al mundo, Premio Nobel de Literatura. Dijo, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y esto la ciencia hoy lo evidenció. Tu recuerdo de ese pueblo, de un hecho de ese pueblo, si lo contaste muchas veces, inconscientemente lo fuiste cambiando, agregando, sacando. Sí. Y Borges, otro lindo regalo de América Latina y de Sudamérica al mundo, dijo otro aspecto importante de la memoria. Básicamente en un cuento que se llama Funes, el memorioso, sí, graficó la importancia del olvido. Uno olvida todo en la vida. Si yo te pregunto, Sergio, contame tu adolescencia, y en una hora más o menos te las arreglás para contar 5 años de tu vida. Sí. ¿Y qué recordás? Lo que te emociona. Y Borges un poco explicaba que Funes era un peón de campo de Fray Bentos, que tenía una tragedia, que le recordaba todo. Entonces tenía que usar las 24 horas de mañana para recordar las 24 horas de hoy, las nubes, y no podía aprender nada nuevo y no podía asociar nada nuevo. Claro. O sea, Borges magistralmente demostró lo que hoy valoramos, que es la importancia del olvido. La memoria son como islas en océanos de olvido. Uno olvida casi todo en la vida y solo básicamente recordamos lo que nos emociona. Estas cosas que vos dijiste recién en la charla, estas memorias vívidas. Sí. ¿Qué hacías vos cuando, a vos te pregunto, Sergio, ¿dónde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas? Estaba en el subte, me lo acuerdo muy bien. Estaba en el subte yendo al canal. ¿Qué hacías el día anterior a esa hora? ¿O el día posterior? Ni idea. Es el ejemplo de cómo claro, una emoción fija la memoria. La última... Sí, me acuerdo con detalles a ese día. Y no antes y menos después. Bueno, entonces el cerebro imagina permanentemente, el cerebro crea la realidad. Nosotros creamos la realidad. En parte con estas anteojeras que te conté que construimos, nuestra identidad son esas anteojeras que construimos para ver el mundo. Acá tenemos medio acordado ya en este ciclo que la definición del cuerpo humano es aquella tradicional, cabeza, tronco, extremidades inferiores y superiores y celular. ¿Qué pasa con la intervención de esta memoria RAM inacabada o algo así? Cuando la incorporamos a nuestra vida, a nuestra esencia, a nuestras decisiones, a nuestras emociones, a posiblemente a todo lo que vamos a hablar hoy con vos. Bueno, es un gran tema, un gran capítulo. Para empezar con algo que yo realmente creo, yo creo que en unos años, no sé cuántos, alguien que esté todo el día, como ahora, whatsappeando, va a ser visto como alguien que fuma en un restaurante. Viste que antes los restaurantes permitían fumar, los aviones permitían fumar,
los médicos hacían propaganda en las revistas fumando. Impresionante. Y ya había evidencia que el tabaco hacía mal a la salud. Pero la sociedad tardó décadas en absorber. Ya hay evidencia que estar todo el día con el celular nos impacta en la productividad. Si uno está en una reunión y está whatsappeando, tiene la falsa ilusión, porque el cerebro crea la realidad, claro. Imagina lo que vos decías, que somos más productivos en ambas tareas. No, vamos a entender menos lo que pasa en la reunión y vamos a tener más chances de mandar un WhatsApp con falta de ortografía a otra persona. Entonces, somos menos productivos, nos da más ansiedad, nos da más estrés, porque la multitarea no existe, el cerebro tiene que hacer una cosa por vez. Y ni hablar de noche, cuando uno se va a la cama y pone el celular o la tablet, tenemos dos problemas. La luz, el cerebro interpreta que es de día, y después vas a las redes sociales y ves, mientras vos te sentís miserable, ves a tu primo que no bancás en Miami, o ves un político que no te gusta, que está bien en las encuestas, empezás a rumiar y no podés dormir. Entonces, la cama es para tener sexo y para dormir, nada más, no es para la oficina. Entonces, este aparatito es maravilloso, nos permite, la tecnología es maravillosa, yo soy científico, tengo un ecosistema médico, científico, tecnológico, el grupo INECO, o sea que vivo con la tecnología, pero hay que tener cuidado, estamos en una etapa donde está afectando el uso constante del celular por las redes sociales, incluyo a WhatsApp, está afectando nuestra calidad de vida. Y además, el mayor predictor de felicidad o de bienestar es las relaciones humanas. Imagínate una familia que está almorzando, comiendo y está todo con el celular. O sea, a propósito de eso, ¿qué pasa con el cerebro cuando somos empáticos y solidarios? O en todo caso, ¿qué dispara? Nos da bienestar. En la base del cerebro, por debajo del lóbulo frontal, hay un circuito muy importante. Fue uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia, que se llama Reward System, sistema de recompensa. Y te cuento cómo se descubre. Sí. Hace décadas, investigadores ponían en gatos, en animalitos, no sé si eran gatos, pero animalitos o monos, electrodos en ese lugar. Sí. Y los animalitos tenían un botón colorado en el piso, y si los animalitos aprendían que si pisaban el botón colorado, se activaba el electrodo en esa zona, que ahora sabemos que es de recompensa, que libera dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer. Entonces, estos animalitos apretaban permanentemente el botón colorado para que se estimule el electrodo, que le estimule el área de recompensa, que libere dopamina, placer. Y se morían sin comer, sin beber y sin dormir de placer. Se morían de placer. O sea, tenemos una zona en el cerebro que se activa con la hamburguesa con queso, con el sexo, con ganar unos mangos, que te aumenten unos mangos a fin de mes, con tener reconocimiento social. Con todo lo que nos da placer, se activa ese sistema de recompensa. La cocaína activa ese sistema de recompensa. Desde la cocaína al sexo, todo lo que nos da placer activa ese sistema de recompensa. ¿Y sabés qué activa el sistema de recompensa? El altruismo y la generosidad. Qué bueno. O sea que una de las pilares del bienestar, uno de los pilares, es el altruismo. El otro pilar importante es la conexión humana. Por eso hay que evitar el teléfono y la tecnología, a no ser que sea necesario, que es maravilloso, es como un auto. Es maravilloso para trasladarme, pero yo no vivo en un auto. Ojo con vivir con el celular y con todas las aplicaciones del celular. Sí. Hay un estudio que se hizo en Harvard hablando del segundo pilar del bienestar. Un pilar que dijimos era el altruismo, sí. Ayudar al otro. Por eso hay tanta gente que aún en la Argentina sabe que va a ser pobre siendo médico o enfermero, pero quiere ser médico y enfermero, porque el altruismo no da bienestar. La generosidad. El otro pilar es la conexión humana. Hubo un estudio, el más largo de la psicología, de la historia de la psicología en Harvard, que siguieron a chicos de Boston de clase baja y de clase más alta económicamente. Lo siguieron por más de 80 años. Se morían los directores del estudio y el estudio seguía. Y detectaron que ni la fama, ni la plata después de cierto nivel para cosas básicas, ni el poder nos da bienestar como tener relaciones humanas. Y yo te pregunto, Sergio, ¿cuántas relaciones profundas humanas tenés vos? No tenés que decirla, pero pensá un segundo. Te hago una pregunta yo en tu programa. Sí. Pensá, y le digo a la audiencia que piense, bueno, pensemos cuántas relaciones profundas tenemos en nuestra vida. Alguien que le podemos contar un fracaso, que le podemos contar una frustración, una enfermedad, al que le podemos pedir ayuda.
No muchas, ¿eh? Pero eso depende de nuestra felicidad. O sea, y el sentido de pertenencia a una comunidad. O sea, el otro día estaba charlando en Villa Pueyrredón con un matrimonio grande y la señora me decía que ella que está sola, pero pertenece a un grupo de tango y un grupo y por WhatsApp se conectan, pertenece. O sea, no pasa por vivir solo o vivir acompañado, pasa por pertenecer a un grupo social. Eso es un factor muy importante de bienestar. Además, hay que tener hay que cumplir metas para el bienestar, ponerse metas y cumplirlas. Disfrutar del presente. Yo, por ejemplo, ahora mi agenda hoy es terrible. Pero yo estoy acá con vos Claro, a veces está y raro. estoy disfrutando. No estoy pensando en qué voy a hacer. Mi cerebro quiere rumiar, quiere decir, bueno, cuando termine esto, y vos también, cuando termine esto, terminemos con Manny, o revisar, dije algo, uno está rumiando para atrás o para adelante. Y eso genera ansiedad. Estar disfrutando del presente. Estamos los dos acá. Estamos conectados, estamos charlando. No estamos pensando en el futuro ni revisando el pasado. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz y más productivo. Bueno, hay muchas cosas que nos dan bienestar que no tienen que ver con la plata, ni con la fama, ni con el poder. Bueno, ahora que estamos conectados de este modo, que seguramente despediremos alguna sustancia química que nos entrelaza, te voy a hacer la pregunta más importante. ¿Qué pasa con el cerebro de los argentinos? Escribí un libro sobre eso. El cerebro No lo leí. argentino. Bueno, escribí un libro porque yo estoy obsesionado cómo venimos de desilusión y desilusión de hace décadas. Nadie puede tirar la primera piedra acá. Y se llama El cerebro argentino. Te voy a tratar de resumir algunas cosas. Dale. Pero una es que yo critico la viveza criolla. Yo nací en un ambiente de pueblo de viveza criolla, pero en mi vida luché contra eso. Digo, no, tengo que estudiar, irme a estudiar el extranjero, ser científico, publicar. La viveza criolla es una inteligencia de patas cortas. Yo creo que... un ejemplo. Me acuerdo cuando yo era en la secundaria, estudiaba, hubo una inundación. No, o estaba en la universidad, no me acuerdo, hubo una inundación importante en un lugar y los argentinos enseguida, cuando hay inundaciones, vamos, ponemos un tronco, Sí, sí. el fideo que tenemos en la casa lo donamos. Está muy bien, esos... Los suecos quizás son más fríos. ¿Pero qué tienen los suecos? Planifican, no son corruptos, no permiten la corrupción. O son corruptos porque el ser humano tiene tendencias corruptas, pero no permiten la corrupción. Hay ley, que no es una sugerencia como acá, y no hay inundaciones. Entonces, a veces la inteligencia de patas cortas, que la viveza criolla, nos traba para desarrollarnos, para prosperar. Somos generosos, somos amigables, eso es bueno de los argentinos. Yo creo que es uno de los tesoros que tenemos hoy en nuestro país. Que una tarde puedes decir, che, vamos a tomar un café o venir a comer a casa esta noche o hacemos algo. Y la gente es solidaria, es amigable. Eso es un tesoro que tenemos. Y yo creo que es un poco único en este mundo que incluso Europa o España o Italia se están europeizando, tipo Alemania o tipo los países del norte. Y Estados Unidos ni hablar, la soledad en Estados Unidos es tremenda. Pero también los argentinos vivimos acostumbrados a las crisis, nos encantan las crisis. Y en vez de planificar... ¿Vos decís que nos encantan, nos gustan? y bueno, nos habituamos. Casi que cuando no hay crisis decimos, che, esto no puede ser. Somos resilientes, además. Nos habituamos. Es como cuando te habitúas ¿viste, al dolor. Cuando yo me senté en la silla, ahora siento la pierna y el sillón. En un ratito ya no lo voy a sentir, me habitué. Y eso es un error, habituarse a vivir en permanente crisis y no poder planificar. Te cuento un ejemplo de cómo vivimos los argentinos. Hace unos años yo era presidente de una asociación internacional de mi área, en la Federación Mundial de Neurología, en mi área yo era el presidente. Entonces, era previo a la pandemia. En ese momento el Zoom era usado más que nada en ambientes académicos, claro. No era muy común. Y yo era el único del sur global, te diría. Después estaban mis colegas, una reunión de comité. Estaban en Europa y en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y yo había una lucecita que era de acá. Y estamos discutiendo, me acuerdo que yo era el presidente de ese evento, un meeting, o sea, un congreso, 2 años siguientes, en 2 años, en Canadá.
Lo estaban previendo Claro, 2 años antes. ponele que era el 18, Sí, sí. en el 20, sí, porque fue la pandemia en el 20 que se suspendió después, pero estábamos viendo 2 años antes, ya teníamos todo liquidado, pero nos faltaba, de 7 a 8 de la mañana había un espacio, un salón libre en el hotel de Sí. Vancouver, no me acuerdo dónde era. Y yo no podía, primero que no podía creer que ya estábamos teniendo todo cerrado para 2 años, solamente todos concentrados en de 7 a 8 de la mañana, ¿qué hacíamos en el salón B del subsuelo? O sea, y yo en el fondo, viste, esa reunión de 2 horas, pongo el diario, hablo otra ventana y pongo el diario. Y aumentó el dólar, había crisis, una corrida, y yo pongo, muteo esto y Claro. llamo a mi mujer y le digo, che, compremos dólares. O sea, los otros científicos y académicos estaban concentrados en 2 años. Yo estaba, no podía porque era argentino, tenía que sobrevivir. O sea, los recursos mentales que son limitados acá, los usamos para sobrevivir en lo inmediato y no podemos planificar. Te agradezco la honestidad del testimonio, porque está bueno reconocer lo que somos, aún en aquellas cosas que por ahí no nos gusta contar, ¿no? De nuestra intimidad, de cómo tomamos las resoluciones. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos, porque nos falta hablar de la inteligencia colectiva, de cómo nos puede ayudar, de cómo actúa el cerebro frente a eso cuando nos juntamos con otras personas. Enseguida. Acá seguimos con Facundo Manes esta noche. Habíamos hablado del funcionamiento del cerebro, varios aspectos sobre esos, y habíamos quedado en hablar sobre la inteligencia colectiva, pero creo antes que mires esto, ¿te seguís reconociendo en ese pibe que salía de la universidad? Sí, sí. Ese pibe tenía sueños y yo también tengo sueños. Quizás ahora que soy más grande, mis sueños son más colectivos y son de mis hijos, de mis amigos, me gusta ser mentor. Bueno, yo me reinventé. Uno ahora va a vivir, si no tiene una mala suerte, un accidente, un cáncer imprevisto, y se chequea anualmente y come bien, se mueve, hace gimnasia, va a vivir 100 años. O sea, la expectativa de vida nuestra es alrededor de... Y los chicos que nacen ahora, ni hablar. aumentó. Entonces, antes a los 50 años uno tenía que ya ver dónde se jubilaba. Hoy tenemos una nueva adolescencia, entre los 50 y 100 años. ¿Y qué hacemos? Y yo me reinventé, me dediqué a la política en Argentina, lo cual quizás tengo un problema frontal. Pero la parte médica y científica la sigo haciendo, y como emprendedor, dirigiendo, como miembro del directorio de mi grupo y del grupo INECO, pero... aunque deje la política, no lo voy a dejar, pero aunque deje la política, cuando yo hablo de política es intervenir en la cosa pública argentina. Yo quiero intervenir en la cosa pública argentina, de dónde va el país. No vivo de la política, pero... Y yo a veces digo, bueno, muchos me dicen, volvé, dejate de hinchar con esto, te da amarguras. Volvé a la medicina. Y yo, no, si vuelvo es para ayudar, para mentorear. O sea, me gusta esta etapa de ayudar. O sea, que ese chico que está ahí... Tuvo sueños, yo ya algunos se cumplieron, bastantes se cumplieron, te digo, tuve suerte. Y ahora me reconozco, pero ya no tengo la misma voluntad y ganas de cambiar el mundo y de hacer cosas, pero no tanto centrado en mí, sino en los jóvenes y ayudar a que mi país se encamine al desarrollo, que es mi obsesión, y además que los jóvenes, incluso mis hijos, puedan absorber alguna experiencia mía. A propósito de eso, ¿crees que hay un modo de incentivar esa inteligencia colectiva que debe estar latiendo por ahí? Quizá nos lo puedas explicar con mucha claridad eso, ¿no? Bueno, primero, buen tema la inteligencia colectiva. ¿Qué sabe la ciencia de la inteligencia colectiva? Hoy sabemos que si hay 8 personas y cada uno tiene un coeficiente intelectual de 100, si el grupo funciona bien, hay grupos que funcionan mal, si el grupo funciona bien, la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Segundo, si un grupo funciona bien para algo, suele funcionar bien para otras tareas. Por ejemplo, nosotros hicimos INECO 8 o 10 personas, ahora somos más de 500, 600 el ecosistema, pero empezamos el grupo INECO con pocas personas. Y funcionó bien en un grupo que... Si hubiésemos hecho un restaurante, posiblemente nos hubiese ido bien también, porque
Cuando un grupo funciona bien para una tarea A, funciona bien para una tarea B. Y cuando no funciona para una tarea, tampoco funciona. Así que cuando uno tiene un grupo que no funciona, hay que disolverlo. ¿Pero qué tiene que tener un grupo para que funcione? Muy bien, buenas preguntas. Por suerte, la ciencia investigó esta pregunta que haces vos. 3 cosas predicen el éxito de un grupo. Primero, que los miembros del grupo tengan empatía. Hay 2 tipos de empatía. Una empatía cognitiva, que es, bueno, Sergio se está aburriendo. O le voy a decir esto a Sergio para que me quiera. Claro. No importa si me querés o no, Sí, pero sí, sí. empatía cognitiva. Y hay una empatía que es más importante, que es emocional. Yo puedo sentir tu dolor o sentir tu alegría. Ya que estamos paréntesis, la empatía emocional predice más liderazgo que la empatía cognitiva. O sea, el predictor de liderazgo es sentir lo que siente el otro. Miembros del equipo con alta empatía predicen éxito colectivo. Cuanto más empatía hay en un grupo, en los miembros. Segundo, el líder o la líder es clave. Un líder es necesario porque, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es tener una visión en algo, en cambiar la escuela, en cambiar el jardín de la casa, en cambiar la ciudad, en cambiar el mundo, en cambiar la medicina, en cambiar el periodismo. Una misión. Y ir para adelante quemando las naves. Eso saca de la apatía al resto de la gente. Y ojo con las metas, como decía Machado, porque a veces se cumplen. El líder es clave. El líder tiene que manejar los egos, el líder tiene que liderar de abajo para arriba, representar al grupo hasta cómo se viste. El líder tiene que tomar riesgos, el líder tiene que... Muchas tareas y es clave. Pero los equipos que tienen éxito son los que, además del liderazgo de una persona, tienen otras voces dominantes. O sea, segundo factor, además de la empatía grupal, es además del líder, otras voces dominantes, no solamente el líder y el resto. Y tercer factor, la diversidad de género. Los grupos colectivos con diversidad de género tienen más éxito que los grupos con solamente varones o mujeres. Qué bueno esto, porque aparece muy, muy actual, ¿no? El liderazgo que fenece, que se empieza a difuminar, es un liderazgo esencialmente masculino. Visto de este modo que vos decís, el liderazgo, sí, hay un liderazgo que decide y que marca el rumbo, pero por lo que te escuchamos hay debajo otras personas que también toman decisiones y están comprometidas. Aparte, el líder tiene que representar al grupo, ya no puede ser un líder que el grupo no lo sienta como propio. ¿Qué nos saca a la guerra? ¿Qué nos saca a la intolerancia? ¿Qué es lo que nos dispara a esos espacios de oscuridad? Es un buen punto porque, por ejemplo, el conflicto terrible entre Palestina e Israel que estamos viviendo no se va a solucionar, en mi opinión, racionalmente, porque hay historias de emociones y las emociones influyen en la decisión, como hablamos. Inclusive el problema del hambre en el mundo. Hoy el mundo, con la tecnología, con la riqueza, con la ciencia, con el avances médicos, podría resolver el problema del hambre. Si se junta el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, el presidente de la Unión Europea, y 10 millonarios del mundo. No. Los 10, 15 millonarios del mundo, dice, bueno, ¿cómo resolvemos el hambre? Y se puede resolver. ¿Por qué no? No se resuelve. Porque hay otra persona enfrente. Hay un juego que se llama Ultimatum Game. A ver si me acuerdo, más o menos lo voy a contar. Y te explica cómo las emociones nublan la razón. Y por eso se explica que no se pueden solucionar los temas de guerra, lógicamente, o de hambre, o los temas necesarios. Vos tenés $100, es el juego. Sí. Y yo no tengo nada. Vos tenés en el juego, en el Ultimatum Game, la posibilidad de repartir los dólares como vos quieras. Entre vos y yo. Yo tengo la posibilidad en el juego de aceptar o no. Si yo acepto la repartija que vos ofreces, ganamos los dos. Si yo no acepto, perdemos los dos. Entonces vamos a decir, ok, Facundo, te voy a dar $1. Me quedo con 99. Racionalmente, uno diría, la teoría económica racional, Sí. bueno, la verdad que Sergio es un egoísta, se queda con 99, pero 1 es más que 0. Facundo racionalmente debería aceptar. ¿Sabés qué hacemos los seres humanos? Decimos no. Aunque 1 es más que 0, me está engañando. Es un egoísta. Digo que no. Si te sacan a vos y ponen una computadora, alguien no humano, el mismo juego, la computadora tiene $100, yo no tengo nada, y la computadora dice, te voy a dar 0,10 centavos, mucho menos que vos.
o 50 centavos de dólar. Yo acepto, porque no hay un ser humano. Cuando hay un ser humano enfrente hay celos, envidia, juegan las emociones y nublan la razón. Y por eso hay, en parte, conflictos irresueltos que se podrían resolver de la razón. ¿Y esto nos permite inferir que la inteligencia artificial va a ayudar a resolver algunos conflictos o quizá más acá, a la organización que debiéramos darnos, una organización más eficaz, por ejemplo, de un presupuesto? Mira, hay un tema sobre la inteligencia artificial y el cerebro. Hay algo que está pasando ya que... Teniendo en cuenta tu ejemplo, el de recién. Sí, la inteligencia artificial ya es un hecho, convivimos con ella. La tecnología va a ser en el futuro parte de nuestro cerebro. Hay lo que se llama en inglés Brain-Computer Interface o interfase cerebro-máquina, donde se pone una especie de chip en la corteza cerebral y imagínate en el futuro un cirujano, un neurocirujano operando con este chip acá y decir, tengo que ir cortar, hacer esta técnica o esta. Antes tendría que parar la cirugía, ir a ver la bibliografía. Ahora va a tener 50.000 papers o investigaciones que le van a ayudar a resolver. Esta interfase cerebral que ya está pasando. O sea que la nueva evolución del cerebro quizás sea una cosa híbrida, humano-tecnológica. Eso ya es realidad, no es ciencia ficción. Hay transmisión de pensamientos por Wi-Fi, bueno, una serie de cosas que parecen ciencia ficción. Durante la noche, por ejemplo, uno sueña varias veces, pero solamente recordamos el último sueño antes de despertarnos. Claro. Pero si yo te pongo vos en un laboratorio de sueño con electrodos, puedo reconstruir un sueño que vos soñaste durante la noche y no te acordás. O sea que se acaba la fidelidad. Bueno, entonces la inteligencia artificial o el cerebro y tecnología ya es un hecho. Nos va a reemplazar, ya nos reemplaza en muchas cosas, sobre todo en todas las cosas automáticas, en manejar grandes cantidades de datos, en encontrar patrones, preguntas, pero nunca va, en mi opinión, no va a superar al cerebro humano en lo que nos hace humanos, en la empatía, en la toma de decisión compleja, de acuerdo al contexto, en las relaciones colectivas, en el manejo de las emociones. Así que yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar, pero en el fondo las decisiones más complejas que tenemos que resolver con otros seres humanos va a ser propiedad de nosotros, de la especie humana. ¿Cómo jugará el amor en el futuro, en esta transición y en el mundo deseable? Bueno, primero me gustaría un pequeño abordaje de cómo la ciencia aborda el amor. En la ciencia se aborda el amor de tres tipos de esferas. Uno, el amor romántico, de Romeo y Julieta, que activa las áreas del placer esta que discutimos antes. Otro, el sexo, que puede estar sin amor. Y otro, el apego, que puede estar sin sexo y sin... O sea, pueden combinarse el sexo y el amor romántico, el apego y el sexo, o puede haber sexo solo. Incluso cuando hay sexo casual, se abre una ventana para el amor. El sexo casual produce una... O sea, así la ciencia investiga. Y el amor romántico, desde el punto de vista neurocientífico, es como una adicción. Cuando uno tiene una adicción a algo, a la cocaína o al chocolate, está permanentemente pensando en la droga, en el estímulo. Está obsesivamente. Cuando uno está enamorado, está permanentemente pensando en la otra persona. El vaso de la otra persona enamorada es el mejor vaso del mundo. Toma riesgos. Cuando uno está con una adicción severa, si no tiene la sustancia, toma riesgo para roba. Uno cuando está totalmente enamorado, toma como baja el juicio. Bueno, el amor romántico desde la ciencia se ve como parecido a la adicción. Estamos hablando del amor en las relaciones sexoafectivas, pero ¿podemos hablar del amor entre las personas? El cariño, el afecto. Y el amor también, porque quiero imaginarme que una reunión de directorio
pueda empezar hablando de la relación entre las personas, del buen amor, de la necesidad de mirarnos, de encontrarnos, de querernos, de abrazarnos. ¿Es posible eso en las sociedades del futuro? Debería ser eso. A eso que vos llamás amor, que me parece bien, es un buen punto, yo lo llamaría relaciones humanas. Yo creo que el futuro de la sociedad va a estar ahí, no va a estar tanto en comprar el último auto, la última inteligencia artificial, también el último teléfono. Digamos, una persona que quiere ser rica con un propósito completo va a tener que hacer eso, va a tener que privilegiar al ser humano. Yo creo que vamos, si vos decís, ¿cuál es el futuro? A mí no me preocupa la inteligencia artificial, la interfase cerebro-máquina, Sí. todo esto que es fantástico. A mí me preocupa que la gente no entienda que el futuro debería ser ese que decís vos, un futuro social. Yo creo que el desafío del futuro con toda esta tecnología es ser más humanos. Hay cosas que las máquinas y la tecnología y la inteligencia artificial no va a reemplazar. Y en eso tenemos que educarnos, tenemos que entrenarnos, porque ahí va a haber más trabajo. Por ejemplo, uno de los trabajos del futuro, con más requerimiento, para mi opinión, va a ser el cuidado de las personas. Claro. Eso Claro. no lo puede hacer nunca una máquina. Así que bueno, Lo empático, lo empático. cercano. Y eso va a ser el futuro. Y lo que más vamos a valorar en el futuro va a ser esto, una charla. Y hablando de las personas, ¿cómo logramos que haya mayor participación de las personas en la cosa pública, en la democracia? ¿Cómo se reinventa la democracia? Y en todo caso, si hace falta hackear a la política, o qué caminos se te ocurren para que haya una representación verdadera de aquellas cosas a las que aspiran o aspiramos los ciudadanos. Sí, es un buen punto que tenemos que entre todos resolver, pero claramente los partidos políticos ya no representan hoy a la... Hay más discusión en el consorcio de mi casa, del edificio, por dónde van los autos, que en el partido tal, sobre el futuro de Argentina. Ya los partidos políticos no representan a la gente, como lo hacían antes. Las instituciones, uno ve a veces que me pasa a mí en el Congreso, que además meterse en la cosa pública tiene muchos sinsabores. Yo me metí en una etapa donde estoy hecho económicamente y tengo ganas de... Y mucha gente decía, te vas a tirar el prestigio. Bueno, ¿qué importa mi prestigio si hay gente en la Argentina? Los chicos no comen, la mitad de los chicos no comen en la Argentina. ¿Qué importa mi prestigio? O sea, pero no es fácil meterse en la cosa pública porque uno se expone a ataques injustos, afecta a la familia, al entorno. Me parece que el cerebro humano en el fondo aprende cuando algo nos parece un ejemplo, nos motiva, y me parece que el futuro tiene que ser con el ejemplo y con la motivación colectiva. Pero ¿qué cosas se interponen? Porque vos acabás de decir hace un rato que fundaste una organización que hoy tiene casi 600 personas, que se pudo armar un grupo con estas cosas, teniendo en cuenta estas cosas que nos mencionabas. ¿Por qué no se puede armar un grupo de una circularidad más creativa, más empática y demás en la política, en las representaciones? Bueno, sí, gracias por mencionar la historia del Grupo INECO, que es una linda historia, porque aparte nosotros hicimos un ecosistema médico, científico, tecnológico que debería haberlo hecho una universidad o el Estado. Un círculo virtuoso, ¿no? Pero por nosotros no es que lo hicimos para ganar dinero. Toda la plata que ganábamos la invertíamos en investigación. Y eso en Estados Unidos, en Europa, lo hubiese hecho el Estado o lo hubiese hecho una universidad. Nosotros lo hicimos como actividad privada. Y nunca vamos a cotizar en la bolsa, pero cambiamos incidimos en la cultura de este nicho. Es mejor el ejemplo. ¿Por qué no se puede replicar eso en la política? Un círculo de organización virtuosa. Porque en la política, para mí, lo que falta, en la Argentina, te voy a hablar, es un proyecto colectivo de país. No hay un proyecto. Entonces, cada uno tira para su lado. Muchos dirigentes quieren sobrevivir pensando más en qué cargo van a tener si el gobierno los quiere, que en su dignidad o en su proyecto patriótico o su idea colectiva, porque no hay una idea colectiva de Argentina. Yo le pregunto a cualquier argentino hoy informado, ¿cuál es la idea de Argentina? ¿Cuál es el país que... Y vos que estás haciendo esta gran serie con 100 entrevistas, te va a ser difícil encontrar cuál es el proyecto argentino, porque no tenemos proyecto argentino. Entonces,
Para mí lo que une a la gente es un proyecto común que se da en los nichos. En la neurociencia cognitiva se da, en el arte se da, en otros. Nosotros nos falta esto que hizo Sarmiento, esto que hizo San Martín. Claro, qué bueno que pones a San Martín, porque son personas que pensaron inédito. Exacto. Siento que no hay No. muchas personas que se animen a pensar inédito. Pienso vos mencionaste en el arranque, en el ambiente, en el entorno, la regeneración de los ecosistemas, la regeneración de las ciudades, los vínculos, desde un punto de un nuevo paradigma, ¿no? Que nos implique cuidar el agua, cuidar los suelos. ¿No crees que hay una oportunidad ahí Enorme. que nos está pasando por enfrente y no alcanzamos a cachar, ¿no? Bueno, pero yo coincido que hay una oportunidad y que estamos viendo el fin, que es fascinante en cierta manera, el Sí. fin de una perspectiva de vida, de un sistema Eso. que excede a la Argentina. Excede a la Argentina. Entonces estamos viendo el final de una época. Eso. Y estamos pensando cómo reconstruir una época. Esa es la tarea. Yo Ahora, coincido. qué gran desafío, ¿no? Y qué gran oportunidad para estar vivo y ver, aunque sea doloroso, ver que se acaba una... Es fascinante. Es doloroso, pero fascinante. Es muy doloroso. Habrá que transitar esos duelos, esas tristezas, pero empezar el nuevo ciclo, ¿no? Total. Bueno, se está cayendo... El viejo orden en todos sentidos se está cayendo. Así en la es. política, en la vida común, en los imperios. Estamos viendo también, en cierta manera, un cuestionamiento a Occidente, a los valores de Occidente, Sí, a los modelos, a ¿no? esos modelos, inclusive económicamente. Vos fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial hay una economía más dirigida por el Estado, donde se puede ver bien en los suburbios de las ciudades americanas o en el sistema de salud pública francés o inglés, del cual yo trabajé en el sistema público inglés. Después hubo una reacción a eso del neoliberalismo, porque se sentía mucha gente intoxicada por el Estado. Y estamos hablando fin del siglo pasado, que el neoliberalismo y produjo una desigualdad tremenda, que lo estamos viendo ahora, una desigualdad tremenda. No solo de países, sino en Nueva York cada vez menos gente tiene más plata y cada vez más gente tiene menos plata. En Londres lo mismo, no solo en países, sino en regiones. Así que ahora hay que inventar un nuevo sistema económico que esté más centrado en el ser humano también. Así que estamos viviendo una época de cambios, de un fin de época. En un minuto de final te pediría alguna consideración sobre qué imaginás para el fin de esta transición. ¿A dónde debiera encontrarnos? Siendo más humanos, sin ninguna duda. Yo creo que el desafío de todos, ya lo sabemos, yo todos los días intento de ser más humanos, de no dejarme llevar por la tecnología. Me encanta la tecnología, como dije, mi trabajo tiene que ver mucho con la tecnología, pero el mayor desafío es fortalecer las cosas que la inteligencia artificial, que la tecnología nunca va a reemplazar. ¿Cuáles son? Las emociones, la pertenencia a un grupo, la creatividad humana, la toma de decisión humana, que cómo decidimos los humanos. Lo que te conté antes, al principio del programa, nunca lo va a hacer una máquina. La máquina va a decidir de otra manera. La empatía, el cariño, la compasión, todas esas cosas y muchas más que son humanas, nunca van a ser reemplazadas por una máquina. Y ahí es donde tenemos que fortalecernos y centrarnos. Y usar la tecnología para las cosas que nos ayudan, y nos va a ayudar para tener más tiempo, para justamente ser más humanos. Gracias, Facundo. Un Muchas placer. Gracias. Bueno, por los demás nos vemos una noche de estas, cuando tengan ganas. Muchas gracias.